Hola, ¿cómo estás? Soy Rogelio López Guillemén y hoy vamos a seguir leyendo El Imperio de la Decadencia Argentina y vamos a leer las palabras preliminares de Agustín Laje Arrigoni. El lector se enfrentará en las páginas que siguen a una radiografía de nuestra decadencia. Su autor, Rogelio López Guillemén, es un liberal con todas las letras, pero no de esos que creen que el liberalismo consiste simplemente en bajar impuestos, mucho menos de aquellos cobardes que, temerosos de la sanción moral y social del progresismo, los monopolizadores de la bondad, se entregan culturalmente a toda novedad por el simple hecho de ser novedosa. No vaya a ser que alguien los quiera tildar de retrógrados. Al contrario, Rogelio pertenece a esa corriente liberal que entiende la libertad como la conquista de una tradición específica. No hay libertad sin ciertos procesos históricos y, por añadidura, sin una cultura propicia para la libertad. En un contexto de batalla cultural como el que afrontamos, es imperioso distinguir entre los dos liberalismos en nuestro tiempo. Ese que es consciente de la importancia de la moral, la historia y la tradición, y ese otro que constituye individuos abstractos, cuya libertad puede ser gozada al margen de cualquier regla moral y de cualquier valor tradicional. Un liberalismo que, en una palabra, podríamos catalogar como externo a la historia y, por lo tanto, fácilmente absorbido por el marxismo cultural. Rogelio se encuentra, sin lugar a dudas, en la primer corriente que tiene a grandes pensadores de su lado como Montesquieu, Burke, Tocqueville y Hayek, quienes jamás disociaron la libertad de las condiciones históricas y culturales que ella requería. Siempre es bueno recordar que el mencionado Friedrich Hayek, en Fundamentos de la Libertad, definía la libertad no como un estado de naturaleza, sino como una creación de la civilización, que no surge de algo intencionalmente. Y advertía seguidamente que es probable que una próspera sociedad libre sea en gran medida una sociedad de ligaduras tradicionales. Mientras que, al final de su última obra, La fatal arrogancia, defenderá, en calidad de agnóstico, la religión y la institución familiar tradicional como pilares de esa civilización que apuntaló la libertad en Occidente. Los esfuerzos de Rogelio están atravesados por esas directrices filosóficas. No es, de tal suerte, una coincidencia que este libro inicie con una rápida revisión sobre nuestra historia nacional, a los fines de desentrañar algunos componentes de nuestro ADN cultural. Un país que hace un siglo se encontraba entre los 10 más prósperos del mundo y que hoy no es considerado siquiera como emergente en el concierto de las naciones. Tiene que haber sido sometido a una decadencia que no puede explicarse simplemente como una mala receta económica o como una mala gestión política. El imperio de la decadencia argentina que retrata Rogelio López Guillemén es mucho más profundo que ello, pues trata de la decadencia cultural, que es la que está en la base de la crisis tan fulminantes e irrefrenables como la que vivimos. Como buen médico de profesión que es, el autor va detectando síntomas de tipo social y va arriesgando diagnósticos. Así, se le presenta un panorama que, en rigor, está a la vista de todos. La familia como núcleo de la sociedad civil ha sido arrasada por el igualitarismo y en su seno, padre y madre han perdido toda autoridad y jerarquía. La escuela se ha convertido en un centro de adoctrinamiento donde la soberanía del profesor pasa a la política y de ésta se traslada directamente, como apariencia, solo como apariencia, al alumnado. Los derechos humanos se han convertido en derechos para pocos, a pesar paradójicamente de la universalidad del concepto. Por lo general, solo para delincuentes, guerrilleros y terroristas. La justicia ha sido manipulada como concepto colectivista
que han desvirtuado su dimensión retributiva en favor de la distributiva. La democracia se ha transformado en un significante vacío que contuvo promesas imposibles de cumplir por sí misma. El crimen y la inseguridad aumentan exponencialmente bajo el manto protector de una ideología jurídica que nos presenta al delincuente como víctima de la sociedad y a la víctima en tanto que parte de esa sociedad como parte victimaria. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, instituciones fundamentales para que el Estado pueda cumplir con su rol esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, han sido completamente mancilladas al punto de que reprimir, nos dice el autor, ha devenido en una palabra cargada de valor negativo. ¿Desde cuándo reprimir el delito es cosa censurable? En la base de la decadencia hay un problema moral, el de la moral gris, tan típica de la posmodernidad criticada por Rogelio y tan censurable para el pensamiento de Ayn Rand, que significa, sencillamente, que ya no hay bien ni mal cognoscible, hay indeterminación y mera subjetividad. Hacer el bien y el mal, estar frente a algo bueno o algo malo, por añadidura, sería simplemente una apariencia. Dependería del enfoque que cada quien tenga. Esto es, dicho en forma sencilla, lo que se conoce como relativismo moral, que es la cara más perniciosa del igualitarismo. En el terreno de la igualdad de hecho, que el autor de este libro critica, ¿qué podría ser peor que igualar de hecho lo bueno con lo malo? Nuestra brújula moral ha sido desimantada en favor de ciertos intereses ideológicos, y quienes pretenden poner las cosas en su lugar, como es el caso del autor de este libro, son condenados al ostracismo. Presenciamos así los efectos de esa dictadura silenciosa, de lo políticamente correcto que establece que puede ser dicho y que no, qué puede ser pensado y qué no. Todo ello, por si más faltara, en nombre de la diversidad, la tolerancia y el pluralismo. No me equivoco en pensar que este es, precisamente por ello, un libro políticamente incorrecto, porque esgrime ideas que se encuentran fuera del esquema del pensamiento hegemónico, ese que se reproduce día a día en medios masivos de comunicación y en instituciones educativas de todo tipo, ese que está en la base de nuestra decadencia. El libro que el lector tiene en sus manos es imprescindible para cortar con la monotonía política que la moral gris impuso. En un país donde todos los políticos hablan igual, dicen lo mismo y hacen más o menos lo mismo, a pesar de que muchos de ellos integran una coalición que lleva el nombre de Cambiemos, voces alternativas como la de Rogelio López Guillemén son imprescindibles, sencillamente para volver a pensar. Son una bocanada de aire fresco. Porque cuando todos piensan igual, lo que ocurre verdaderamente es que ninguno está pensando. El imperio de la decadencia argentina es, en última instancia, eso mismo. Una invitación a volver a pensar, liberados de las cadenas de la corrección política. Muchas gracias, Agustín, estimado amigo. La hemos pasado tan mal.